es mi día. Yo quiero tener un encuentro con vos, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Cambia mi vida, sana mis heridas. Yo quiero ser un adorador. Es el día, hoy es mi día, hoy es el día, hoy es el día, hoy es mi día. Espíritu de poder, toma el control de mí. Te entrego todo, soy todo tuyo. Nada quiero tener. Espíritu de poder, toma el control de mí. Y te entrego todo, soy todo tuyo. Nada quiero tener. Hoy es el día, hoy es mi día, hoy es el día, hoy es el día, hoy es mi día. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Nosotros de acá, bendecidos por la gracia de Dios. En esta tarde queremos compartir con ustedes lo que Dios tiene para con nosotros, sí, su palabra, aquello que Él ha puesto en mi corazón, pero para comunicarles a ustedes, pero a su vez para que sea de bendición a mi vida, como así también para la suya. ¿Les parece si antes de comenzar la prédica, hacemos un poco de adoración, un poco de alabanza, música, ¿sí? Tenemos gente experta en eso, así que antes de traer la palabra del Señor, un poco de música. Vamos para eso. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Oh, 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 yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios,
libre por su sangre. Libre soy, somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, somos libres, Somos libres. somos libres. Por su sangre. Oh. Libres somos. Somos libres, somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Estamos de regreso. Y como lo prometido es deuda, vamos a la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ir al libro de Josué. Si tiene una Biblia a mano, si tiene su celular, vaya buscando el libro de Josué. Un libro que particularmente a mí, en lo personal, me gusta bastante. Me gusta esto de Josué, después de Moisés, haciendo entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida. Hay un pequeño acontecimiento, un pequeño hecho que se encuentra casi sobre el final del libro de Josué, que buscando algo con qué compartir me topé con un hecho especial. Lo leí un par de veces, lo leí de arriba a abajo. Son muchos versículos, no lo vamos a leer. Mire, yo sé que por ahí dice, vamos a leer un capítulo entero. No lo vamos a leer apenas unos cuantos versículos. Tal vez hagamos alguna reseña en algún libro anterior donde se encuentra parte de lo que vamos a compartir hoy. Pero es un hecho especial. No me acuerdo haber escuchado una palabra acerca de esto. Ojalá alguien que tenga la gracia de Dios mucho mayor que quien les está hablando, pueda compartirnos algo, una palabra mucho más rica en lo que respecta a lo que Dios quiere hablar por medio de esta palabra. Allí en el libro de Josué, en el capítulo 22, se relata una historia sobre ya el final, cuando empezaron a tomar las distintas tribus de Israel, comienzan a tomar por posesión de tierra. De hecho habían sido sorteadas hacia quién le va a tocar una u otra, y allí existen dos tribus y media, ¿sí? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Tribus que anteriormente, antes de haber cruzado el Jordán, Moisés ya había designado y les había dado territorios de este lado del Jordán. Más allá de eso, en épocas donde tuvieron que entrar a la tierra prometida, estas tribus también entraron y estuvieron junto con sus otros hermanos, ¿sí? Con todo Israel completo, batallando, tomando posesión de esa tierra prometida que tanto tiempo costó al pueblo de Israel, pero llegaban por fin a tomarlo. Pasado esto, estas dos tribus son llamadas delante de Josué, y Josué habla a ellos y les dice, no solamente les dice que pueden volver a ese territorio que Moisés les había dado de este otro lado del Jordán, el río Jordán que separaba una y otra tierra, y a su vez les da las gracias, les agradece, les dice gracias porque han estado con nosotros, ustedes han estado junto con sus hermanos, han peleado junto con nosotros al lado, se han mantenido firmes y sobre todas las cosas les habla y les dice que se han mantenido firmes en las cosas de Dios. Estas tribus no solamente entienden esto, sino que se retiran a este territorio, se empiezan a dirigir hacia sus tiendas, hacia donde habían estado con anterioridad, no sin antes otorgarles Josué el hecho de que vayan llenos de riquezas, ¿sí? Oro, plata, un montón de cosas, y no solamente que se lleven la parte de la riqueza, que era parte del botín que habían tomado de la gente que estaba allí en la tierra de Canaán, sino que le dicen vayan y compartan con sus hermanos, compartan, ¿sí? O sea, lleven y compartan con todos los que están ahí. Bien, hasta aquí estaba todo bárbaro, estaba todo muy bien. Llegados las dos tribus y media hasta los límites y queriendo traspasar para este lado y volver a lo que eran sus tiendas, o sea, sus casas, ocurre algo. Hay un acontecimiento un poco medio extraño que de hecho llama la atención al resto de Israel que quedó del otro lado en la tierra de Canaán. Resulta que estas dos tribus y media
comienzan y levantan un altar muy parecido al que se encontraba en el tabernáculo allí. Si para los que no saben, el tabernáculo era el lugar de reunión donde todo el pueblo de Israel se reunía para alabar, adorar a Dios, para hacer los sacrificios, para venir y al encuentro del Señor, ¿verdad? Entonces ellos comienzan, como estaban de este otro lado, ya iban a pasar de este lado del Jordán, ahí justo en el límite, sí, pero en tierra cananea, en tierra que ya pertenecía al pueblo de Israel, levantan un altar. Comienzan a construir un altar de tal dimensión que era muy parecido al que ya estaba, ¿sí?, allí en el medio de la tierra de Canaán. Ellos levantan un altar, lo dejan preparados con una intención. Esta intención era sabido por ellos nada más. Resulta que ellos ya retirados de ese lugar, alejados de lo que era el tabernáculo, o sea, el lugar de reunión, podríamos decir la iglesia donde se reunían, decidieron volver, porque Josué así les había dicho, a su tierra, y en el medio, entre el límite, levantan un altar. Bien, enterado el resto de Israel que estas 2 tribus y media que se iban, hicieron un altar, para ellos es una ofensa, porque no estaba permitido levantar altares que no fueran o para ofrecer sacrificio o para adorar a Dios, que no sea en el tabernáculo, que no sea en el lugar que Dios había mandado a hacer en especial para que todo el pueblo se reúne ahí. Resulta que ellos llega a oídos de Israel que estas 2 tribus medias que se habían ido, que se habían retirado, estaban haciendo esto. De alguna manera, el celo santo, como muchos de los que a veces escuchamos cosas de que están haciendo algo en nombre de Dios, ¿sí?, parece que los carcome el celo santo y empiezan a hablar. Dicen, ¿qué están haciendo estos tipos? Que se fueron, al final se están levantando y traen a recuerdo un par de acontecimientos previos que en un ratito tal vez los vamos a nombrar. Sucedieron cuando el pueblo de Israel fue en contra de la voluntad de Dios, cuando Israel se opuso a lo que Dios había dicho en su voluntad para que hagan o dejen de hacer tal o cual cosa. Entonces llaman a uno de los sacerdotes, entonces le dicen, mira, estos tipos están haciendo esto, y no solamente lo mandan al sacerdote sino que también toman de todas las tribus a unos representantes, a 10 representantes que vayan y los increpen a estos muchachos. ¿Qué están haciendo? Sí, el celo santo los carcome. ¿No se parece a veces a nosotros cuando alguien habla de las cosas de Dios sin saber y no tiene nada que hacer, verdad? A veces se nos parece bastante. Empezamos a escuchar que alguien hizo esto, alguien hizo lo otro, inclusive alguien que son gente que la fe, ¿verdad?, comparten la misma fe. Un hermano hizo esto, un hermano hizo lo otro. Entonces, al compartir esta clase de cosas, empezamos a decir, ¿qué pasó? Nos empezamos a desesperar y queremos saber de qué se está tratando. He aquí que luego de este celo santo, como decíamos recién, sucede algo. Se presentan ante estas 2 tribus y medio, ocurre el viaje desde la parte central de Israel, vienen hacia donde están, al borde del Jordán, donde están las 2 tribus y media reunidas, y los increpan. Y antes ni siquiera ni que preguntar, lo primero que hacen es decirle que lo que están haciendo primero está mal. Y traen a recuerdo 2 actos que han sido muy turbios en Israel. Primero, lo vamos a encontrar en el versículo 17 del capítulo 22 del libro de Josué, donde se hace mención a la maldad de Peor. ¿Qué fue la maldad que cometieron en Peor? ¿Sí? Fue algo durante su estadía o la toma de lo que era la tierra de Canaán. Los hijos de Israel, varios de los príncipes de Israel, se juntaron con un motor de mujeres, ¿sí?, que adoraban a lo que era a Baal Peor. Baal Peor, uno de los dioses cananeos, y entonces empezaron a juntarse con ellas, empezaron a tener relaciones, se relacionaban íntimamente, empezaron a adorar sus dioses. Esto molestó a Jehová de los ejércitos, a Dios, lo cual terminó, para resumir a cuentas, terminó en una matanza de 23.000 personas por causa de haberse levantado, por causa de haberse alejado de lo que Dios había hecho con respecto a lo que no se debía hacer estando en tierras de Canaán, habiendo tomado la tierra prometida. Allí 23.000 personas terminaron siendo eliminadas, muertas. ¿Por qué? Porque se fueron y se arrodillaron, empezaron a adorar por causa de aquellas mujeres que venían desde tierras cananeas y empezaron a juntarse con estos hombres que en principio eran de la tribu, que eran de Israel, del pueblo de Israel. Ocurre esto. Entonces traen a recuerdo, si ustedes se ponen a leer el verso 17,
verán que esto trae recuerdo y a ellos les trae bastante tristeza y dice, no pereció una sola persona, perecieron 23.000, perecieron un montón, no solo uno. Después trae recuerdo otro. Allí en el verso 20 hablan de Acán, y habla se habla de Acán como alguien que tomó de la parte que no debía tomar cuando toma Israel, la tierra de Jericó, ¿sí? La ciudad de Jericó es tomada. Entonces había sido dado la orden que todo lo que tenía que ver con el oro, con la plata, quedaba todo para lo que sería, para ofrenda de Dios, venía todo a lo que sería el templo, ¿verdad? Pero todo el otro no había que tomar nada, absolutamente nada. Y no mires esto, no te dejes llevar por lo que haya. Todo lo que estaba ahí había que desecharlo. Acá, hombre ambicioso, lo que hizo fue no solamente tomar de lo que era lo malo del lugar, de lo que se había dicho que no se podía tocar. Se agarró un manto, después agarró monedas de plata, agarró también oro. O sea, no solamente tocó lo que no tenía que tocar, sino que también acababa de robarle nada más y nada menos que robaba a Dios. Por causa de esto también la ira de Dios se levanta cuando sale Israel a la batalla, es vencido y muchos mueren también por esta causa. Josué, para los que lean el libro de Josué, eso se encuentra en Josué 7, del 1 al 20. Sucede también la mortandad de muchos por causa de alguien que está en contra de la voluntad de Dios. Todo esto trae a recuerdo y se les dice a estas dos tribus que en definitiva estaban haciendo mal. Pero ocurre algo que de alguna manera es fascinante, ¿verdad? En un momento determinado, cuando terminan las acusaciones, comienza a ver lo que sería, lo que llamaríamos hoy, la defensa. La gente que estaba allí, los que estaban los principales, los que estaban al frente de la tribu, de las tribus estas, comienzan a decir, Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Él sabe, Él conoce que no hemos hecho esto, no hicimos esto para ofenderlo, ni para alejarnos de Él, ni para ni siquiera venir a adorar, ni traer sacrificio acá, porque nosotros sabemos que lo que debemos hacer es adorar y a llevar sacrificios santos allí en la parte donde está el tabernáculo. No hemos hecho para esto. Entonces ¿para qué lo hicieron? ¿Por qué tomarse el trabajo de hacer todo este altar? ¿Por qué? En definitiva, los que estaban celosos del otro lado venían de verdad con la intención de combatirlos, de tener guerra en contra de ellos para que Dios no se levante en contra del resto de Israel. Estas tribus no solo explican que no lo han hecho por eso, sino que dan una explicación que hasta el día de hoy nos toca a nosotros, a los que amamos a Dios, a los que decimos, bueno, yo quiero servir a Dios, yo quiero estar en sus caminos, yo quiero hacer lo posible y hasta lo imposible de mi parte para no irme de las cosas del Señor. Quiero dejar algo alrededor mío, quiero dejar un legado, quiero dejar una herencia de bendición sobre los que me van a seguir. Esta gente, estas dos tribus, levantan este altar nada más y nada menos que como una especie, no como una especie, sino como un testimonio para el futuro. O sea, pensando en lo que sucederá años después, porque ellos explican, nosotros vamos a pasar del otro lado del Jordán, y resulta que, claro, las generaciones van a pasar, entonces los hijos nuestros van a ser confrontados por los hijos de ustedes, que van a decir, a ver, ¿qué tienen que ver ustedes con Dios? Ustedes están del otro lado, no tiene nada que ver con nosotros. Claro, se habrán olvidado, habrá pasado el tiempo y se habrán olvidado de que estas tribus pertenecían, por lo menos eso era lo que ellos pensaban. Las 2 tribus y medias pensaban que se iban a olvidar de ellos como que eran parte del pueblo de Israel. Entonces decían, cuando vengan en el futuro los hijos de ustedes contra nuestros hijos, entonces, ¿qué diremos nosotros? Hemos hecho este altar, esto que está aquí, se levanta como testimonio que nosotros también alabamos
y adoramos a Jehová de los ejércitos. Así que miren, por más que digan lo que digan, esto se levantó para eso. Eso es lo que nos han dejado nuestros padres, que nosotros no nos alejamos del Señor, no nos fuimos de su lado, no hemos hecho nada en contra de Dios, nada en contra de su ley, no nos hemos levantado para dejar de lado a Dios, sino que al contrario, levantamos esto como testimonio que entre ustedes y nosotros hay una hermandad, una fraternidad, hay algo que nos une, que es nada más y nada menos que el Señor Dios de los ejércitos. Cuando esta explicación es dada delante del sacerdote, wow, quedan todos admirados. Y no solamente los conforma la explicación, sino porque es tan real, tan verdadera, y ven de verdad la devoción de estas tribus que, alejados tal vez de este otro lado del río Jordán, separados del resto de Israel, aún alababan y adoraban a Dios. Historia que está muy buena, les recomiendo que la lean completo. Allí en el libro de Josué, en el capítulo 22, usted la va a poder encontrar completa. Mire, y léala alguna y otra vez y se va a dar cuenta que la manera con que estas tribus, la devoción que tenían hacia el Señor y el amor que había no solamente por Dios, sino por sus hermanos de Israel, porque sabían que en un futuro tal vez podían confrontar. Cuando nosotros leemos esto, cuando yo leo esto, me viene a la mente y digo, Señor, ¿qué puedo decirle a la iglesia? ¿Qué puedo decirle al pueblo? Entonces me viene a la mente aquello que nosotros, los que amamos a Dios, como decíamos hace rato, vamos a dejar para los demás. Hoy muchos de los que tienen mi edad ya estamos de buenas, ¿no? Y hacia el envejecimiento, ¿no? Los que vienen por detrás nuestro, están viendo a muchos de nosotros, a los que estamos en la iglesia, a los que abrazamos la fe, nos ven y copian tal vez nuestro ejemplo, pero más que nuestro ejemplo, lo que deberían ver en nosotros es el testimonio ferviente y un testimonio verdaderamente fortalecido en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que le dejamos nosotros? ¿Qué dejamos los que somos mayores? ¿Qué le deja usted? ¿Qué le dejo yo? Pero también está la otra. ¿Qué le dejan ellos, estos que hoy, la generación de la que hablo, que viene después de mí? ¿Qué viene para la generación que viene luego? Los que hoy son jóvenes, alguna vez también van a llegar a estas edades. Y también, ¿qué están dejando hoy para los que vienen después? El hecho de que en días como hoy, una pandemia, estemos alejados de Dios, nos hace acordar un poco a lo que hicieron estas tribus, ¿no? Alejados del tabernáculo, la separación, la distancia, tenían sus hogares lejos de lo que era la tierra de Israel, alejados de ese lugar, pero mantenían firme un testimonio, más allá de que no tenían tal vez la oportunidad constante de ir hacia donde estaba el tabernáculo, donde se alababa, se adoraba y se hacía el sacrificio a Dios. Ellos habían levantado algo para testimonio, ellos seguían fortalecidos en el Señor y seguían amando a Dios. En días como estos, donde a veces las iglesias están cerradas, aquellos que decimos amar a Dios, es donde deberemos mostrar aún mayor, ¿sí? De mayor manera debemos mostrar ese amor por el Señor. No sea cosa que nuestro amor haya sido más por la iglesia que por el amor que tengamos al Señor. Tal vez porque estemos en la iglesia, digamos, bueno, bárbaro, estoy en la fe. ¿Y ahora que no hay iglesia? No, ahora que no hay iglesia, ahora que está lejos la iglesia, ¿sí? Así como estaba lejos del tabernáculo de estas 2 tribus y media, hoy, la iglesia cerrada de por medio, está el amor por el Señor. Nuestro testimonio, ¿sí? Lo que hemos edificado, lo que levantamos como personas, lo que hacemos, lo que decimos, lo que publicamos en redes sociales, lo que hablamos, lo que dejamos de decir, lo que actuamos en nuestros hogares, cómo actuamos en la calle o cómo actuamos en nuestros trabajos, son los testimonios que muchos ven. Y no solamente aquellos que aman a Dios, nuestros hijos, nuestra familia, sino los que no conocen al Señor, los que no saben de Dios o los que queriendo saber intentan ver en nosotros algo diferente. No sea cosa que actuemos de tal manera que seamos iguales, que seamos a aquellos que no conocen al Señor. Fíjese el celo del resto de la gente de Israel.
se vino diciendo, ustedes abandonan las cosas de Dios, ¿no? En esos tiempos estaba medio como, era como un tipo de iglesia legalista, ¿no? Así que te va de las cosas de Dios, y venían ahí, y venían para darle, ¿no? Su merecido, ¿no? Hoy no ocurre eso, pero sí nos llama la atención, nos debe llamar la atención el hecho de que, estando en las cosas de Dios, debiéramos estar cada vez más firmes, a pesar de que las iglesias estén cerradas, a pesar de que lo que, de lo que normalmente hacíamos con respecto a ir, congregarnos, no se puede hacer por estos días. Eso, damas y caballeros, hermanos y hermanas, eso se llama testimonio. Comenzar a hacer la voluntad del Señor, sí, que sea visible aquello que hacemos. En este caso, respecto al texto que leíamos, tiene que ver con un altar levantado y era visible desde un punto y otro. Veían ese altar levantado y sabían que era el testimonio de que ellos amaban a Dios y que no se iban a ir de su voluntad. No sé cuál es el testimonio que estemos dando, que estés dando vos. Ojalá vieras, por ejemplo, si tuvieras que hablar de mí o tuvieras que hablar, alguien me viera a mí y dijera, wow, ahí está Víctor, dando testimonio de parte de Dios. Ojalá cualquiera que te vea, que nos vea, cualquiera que lea lo que se publica en las redes sociales. Mire, eso es un tema especial. Algún día ojalá podamos tener a alguien que nos predique y que nos hable acerca de ese punto, porque normalmente no soy de los que están en las redes sociales, pero he visto cada cosa, y lo peor de todo que lo que he visto tiene que ver con hermanos y hermanas en Cristo, hermanos conocidos, hermanas que son, que he visto alabar y adorar a Dios, estar en los cultos, estar inclusive hasta predicando, las publicaciones que han hecho, que tienen no solamente un dudoso testimonio de lo que publican, hablan en contra de alguien, quieren hablar en contra de gente, se meten tal vez en temas muy aguerridos que tengan que ver desde ya con políticas y cosas raras, ¿sí? Y lo que menos se ve es el amor de Dios. Cuando usted lea el capítulo 22 de Josué, lo que va a ver que lo primero que se hace y lo primero que se dice es Dios sea alabado. Mire, el verso 22, lo voy a leer, verso 22 del capítulo 22, cuando comienza a hablar la tribu que había levantado este altar en forma de testimonio, lo primero que dice, Jehová, Dios de los dioses, y por segunda vez dice lo mismo, Jehová, Dios de los dioses. O sea que antes ni que hablar, antes ni que decir, y en los tiempos de ahora, antes ni que escribir, antes ni que sacar fotos, publicarlas, antes ni que publicar videos, antes que nada de eso, antes ni siquiera de saber de qué se trata lo que publica, lo que filma, lo que fotografía y lo publica, antes que nada de eso estaba el Señor. Antes de defenderse acerca de lo que lo venían a acusar y que posiblemente iba a producir una guerra, lo primero que dicen estas dos tribus y media, vuelvo a leer conmigo si tiene, 22, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe. Él sabe. Se pone a Dios primero por sobre todas las cosas. Volvemos a ese primer mandamiento, ¿verdad? ¿Recuerdan los 10 mandamientos? ¿Recuerda el primero? Volvemos a eso. Dios tiene que estar primero en todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para que podamos edificar de verdad un testimonio delante de Él. Cuando lea todo este relato, sabrá exactamente de lo que estoy hablando. Comienza a meditar en la palabra del Señor. Y cuando medite en su corazón, inclusive en sus pensamientos. ¿Están mis pensamientos ordenados con respecto al testimonio que doy en las cosas de Dios? ¿Está mi pensamiento en el orden de lo que es la voluntad de mi Señor? Y si usted tiene discrepancias en ese sentido, lo mejor que podemos hacer es ir en su búsqueda. Es ir a ese lugar secreto donde usted y yo tenemos seguramente para hablar con Él y decir, aquí estoy, te necesito. Sos mi Señor, sí, Dios de los dioses, como decía Jehová, sí, Dios de dioses, decía las dos tribus y medias estas, sí, a las que las estaban acusando de algo que no era. Cuando tenemos esos pensamientos, vamos a su encuentro. Hablamos y decimos, Señor, aquí estamos. Estamos hechos para que nos moldees a tu voluntad. Yo entrego mi vida para ser moldeada a tu voluntad. El testimonio que damos, el legado que dejamos, va a trascender mucho más tiempo
de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Porque Dios está en medio de ese legado. Hace unos días vimos con tristeza cómo partió una hermana de la iglesia, alguien a quien queríamos y amábamos mucho, a quien después de tantos años volví a ver, la conocí allí cuando estaba en primer y segundo grado, y después de tantos años encontrarla en la misma iglesia, ¿sí? Y compartir con ella cosas que tengan que ver con el Señor, por supuesto, nos volvía la alegría al corazón siempre que me decía a mí algo o nos poníamos a hablar. ¿Sabe qué? Ella dejó un testimonio, ella dejó un legado de fe, un legado para aquellos que no solamente somos hijos, no solamente son parientes, sino para que todos aquellos que simplemente las conocimos, la vimos y fuimos hermanos en Cristo de ella, sepamos que el legado que dejó es un legado de fe, de amor al Señor. Acompañamos a la familia, hemos visto a aquellos que están alrededor de ella, somos testigos nosotros de la transformación de muchos de sus hijos para las cosas del Señor. En eso me quiero detener hoy con esto del testimonio. Dar testimonio, traer testimonio, dejar algo implícito, ¿sí? Para que las generaciones que vienen sepan que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el legado que nos deja alguien como nuestra hermana que partió. Sobre el final, para terminar, cuando termina todo este acontecimiento, todo este hecho, allí en el capítulo 22, se retiran aquellos que habían sido comisionados para enfrentar a estas dos tribus, para hablar acerca de este mal que parecía que iban a hacer. Enterados de lo que hacen, no solamente les es de agrado, sino que se retiran. Y cuando ellos se van, las dos tribus que quedaron pusieron un nombre especial, un nombre que quedó de verdad enmarcado y que enmarca esta prédica, esta disertación, esta charla que tenemos entre usted y yo y que viene de parte de Dios. Venga conmigo al verso 34, sobre el final del capítulo 22. Y dice así: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ese es el legado que han dejado, que hay un testimonio entre el pueblo de Israel que estaba del otro lado y las tribus que estaban de este, que Dios, Jehová, es Dios entre nosotros. Que todos aquellos que vean nuestro testimonio, nuestro Ed, sepan que el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús,
plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Una vez más, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Bien, hermanos, llegamos al final de esta reunión. Que Dios le bendiga. De todo corazón es mi deseo que tenga bendición en esta semana que inicia. Fortalezcas en el Señor, busque de Él. Y todo, lo que diga, lo que piense, lo que haga, lo que publique y lo que decida, lo decida en el amor de Cristo. Que Él sea quien participe de todo eso que usted planea en su vida. Que Dios le bendiga mucho. Nos estamos viendo el próximo miércoles, reunión de oración, 20-30 horas. Esté atento a las redes sociales por si llegan a cambiar alguna decisión para las reuniones, si serán presenciales o no. Por lo pronto seguimos de esta manera. Que Dios les bendiga mucho. ¿Sí? Nos estamos viendo si Dios quiere. Bye, bye.